para todos y para todas. Agradezco mucho las clases como las hemos venido dando. Ha sido muy interactivas, estoy muy contento con ustedes. Entonces el objeto, muchachos, de este video va a ser el siguiente. Eh, Vamos a hablar de manera general en la clase sobre los temas que se van a tratar. En esta clase nos vamos a meter más en el aspecto práctico. Y aquí en esta clase ya hemos visto de manera como teórica, anteriormente en la primera clase vimos el concepto de negociación y vimos también la solución de conflictos, que era por aparte. Entonces, la relación entre estos dos conceptos. En la siguiente clase, en la número 2, vimos la relación entre la democracia y la solución de conflictos. En la tercera clase, con Bourdieu, vimos que hay muchos tipos de personalidades, que las personas buscan ciertos poderes, apariencias, el capital social, el capital cultural, el capital simbólico, eh, el capital económico. Son 4 tipos de capitales y esos tipos de capitales a veces influyen en las relaciones personales, influyen en la solución de conflictos, porque hay personas que aparentan demasiadas cosas, que tienen títulos, que tienen esto. Entonces, de manera teórica nos metimos con Bourdieu y eso fue interesante. En la cuarta clase vimos que las personas representan pasiones, representamos el orgullo, representamos la ira, el odio, la venganza, el orgullo, estamos marcados por las pasiones. Ahí en eso también vimos que también hay relaciones, ahí retomando a Bourdieu, hay relaciones que son difíciles para solucionar el conflicto porque hay unas personas que tienen más dominio sobre otras, por ejemplo, la madre sobre el hijo, el hermano sobre la hermana, el esposo sobre la esposa o viceversa. Cuando hay esas relaciones de dominio es más difícil negociar. Entonces, eso lo vimos ya en la clase número 4 y en la clase número 5 lo que vimos fue Wittgenstein. Con Wittgenstein lo que hicimos fue ver que existen distintos tipos de lenguajes. Así como hay distintas formas de vida, hay muchos tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de los japoneses es una cultura que ellos tienen una forma de vida, un lenguaje distinto, porque ellos tienen unas culturas, un pensamiento totalmente distinto al nuestro. Ellos es un lenguaje distinto, nosotros somos un lenguaje distinto. ¿Y qué sucede con esto? Esto sirve para decir que no es que el japonés tenga más razón sobre algunos aspectos que nosotros, o que nosotros tengamos más razón sobre ellos. No. O porque el que tenga más poder es el que más impone. No. La validez de algo para que algo sea bueno, sea malo o esas cosas no se mide de porque ellos son superiores o nosotros no somos superiores. Entonces, ¿qué sucede? Que en la solución de los conflictos a veces se enfrentan esos choques culturales. Por ejemplo, el costeño con el bogotano y hay veces se miden a ver quién tiene la razón, qué cultura se impone, qué estas cosas y hay veces que la solución del conflicto es muy difícil ahí, en los problemas culturales. Entonces eso se ve con Wittgenstein. Ya en esta clase, ahora sí vamos a aterrizarla ahí, en esta clase muchachos vamos a ver en sentido práctico, ya no tan teórico, sino en sentido práctico, cómo se solucionan los conflictos, por ejemplo, con personas tercas. ¿Cómo se solucionan los conflictos? Con personas muy pasionales, personas que se entregan demasiado a la ira, al odio, al orgullo, a la venganza, porque es muy complicado solucionar el conflicto ahí con esas personas. ¿Cómo se soluciona el conflicto? Con personas que nos tienen un dominio sobre a nosotros mismos, personas que nos dominan. O hay veces que nosotros dominamos a esa persona y entonces cómo desmarcarnos de ese dominio es uno de los temas más complejos y complicados. Uno puede durar ahí hasta varios días dando una clase sobre eso. Entonces, ese, digamos, es otro aspecto ahí, cómo se solucionan los problemas, los conflictos con esas personas que tienen un dominio, en esas relaciones de dominio. Por otra parte, vamos a analizar un tema que también es bien complejo y es cómo solucionar conflictos con personas tercas.
estas personas que son demasiado voluntariosas, que quieren imponer su voluntad, que no escuchan, ahí en eso es un problema bastante complejo. Entonces, en sentido concreto, vamos a decir así como de manera bien general lo que vamos a atacar en esa clase son estos temas, pero vamos a decir lo siguiente, vamos a partir por el siguiente supuesto. Recuerden que antes, ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones, eh, más allá del conflicto, lo que hay son es personas. Si tú quieres resolver conflictos con personas tercas, caprichosas, orgullosas, voluntariosas, pasionales, que tienen dominio, el arma fundamental de un buen negociante para solucionar conflictos con estas personas, esa persona, mejor dicho, tiene dos opciones. Una, simplemente le dice las cosas, mire, yo quiero esto, ¿usted qué es lo que quiere? No, yo quiero esto, y ya, usted puede decir, usted se puede negar a escucharlo porque usted no es tolerante. Si tú no eres tolerante, vas a tener casi cero posibilidades de negociar con esa persona. Simplemente tú expones tu idea, no le gustó la otra y dices, no, acá no hay arreglo, acá no hay solución de conflicto. Entonces, ese es uno de los problemas que se presenta, porque uno también tiene orgullo, uno a veces no es tolerante, uno no tolera, digamos, esa terquedad, no tolera la ira, no tolera el orgullo, no tolera eso. Y si tú partes de que eres de esas personas, te va a quedar muy difícil solucionar los conflictos. Para solucionar los conflictos con este tipo de personalidades, se debe partir de lo primero. Lo primero es que la persona tiene que profesar, digamos, los ideales de la democracia. Uno de los principales ideales de la democracia no es solo la igualdad y que el derecho al voto y estas, sino uno de los principales valores en la democracia, sobre todo, de todos, es la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. Si tú eres una persona que eres tolerante, te va a ser fácil escuchar a la otra persona. Si tú no puedes escuchar es porque no eres tolerante definitivamente y te va a ser muy complicado negociar con una persona de estas personas que son orgullosas, tercas, que son caprichosas, precisamente porque hay que escucharlas y después de escucharlas, esas personas de cierta manera uno les genera confianza, ahí en eso hay varios procedimientos. Cuando uno como persona primero que todo uno debe de creer que sí se puede negociar, que sí puedo sacar provecho. ¿Por qué? Porque yo también amo a la otra persona, yo la tolero, yo la respeto, yo tengo muchas capacidades como persona y esto va a ser muy influyente para resolver los conflictos. Entonces, en esta clase vamos a centrarnos como en esas cualidades, en esas características para solucionar los conflictos. Y yo quiero que ustedes piensen y me pongan problemas, ojalá ya, mire, es que a mí me pasó esto y esto y esto, que toquemos ejemplos y analicemos ejemplos. Entonces así nos va a ser mucho más fácil. Que usted me diga, mire, es que con mi hermano pasó esto y esto, acá, y es que esto y así, todas esas cosas son esenciales para tocarlas en esa clase. Entonces, muchas gracias, los espero con buena participación y como se ha venido siempre, digamos, en las anteriores clases. Gracias.